La brujería cuando se hace por envidia es una de las más peligrosas que hay. Incluso si se utiliza para vengarse de una persona, suele ser muy cruel a veces, pero también lleva consecuencias también muy feas. La historia de hoy es un relato muy antiguo de mi pueblo. Es del año 1861. Esta historia no se la van a encontrar en ningún libro de historias apaches ni nada por el estilo. Es una historia que se ha pasado de generación en generación en mi pueblo y muestra lo que es capaz de hacer una persona por rencor, por envidia y las consecuencias que tiene. En ese año, la comunidad apache estaba aún en batallas con el hombre blanco por el territorio. Muy pocas personas hacían comercio con nosotros, con los apaches. Pero los poquitos que había, que eran muy contados, que creo que eran como 16 poblados nada más, los que hacían comercio con las tribus apaches, era normal, era tranquilo. En ese año existió un joven, un joven cazador apache llamado Yuma. Yuma es el hijo que se les, es el nombre que se les da al heredero del liderazgo de la tribu, porque Yuma significa hijo de jefe. Entonces, Yuma era un excelente cazador, pero él siempre se, él siempre quiso ser el chamán de la tribu o formar parte del círculo de chamanes del pueblo, porque a él se le dio siempre las cosas místicas, el amor a la naturaleza y todas esas cosas. Pero su padre, Tarak, era el jefe de la tribu en ese año. A la fuerza lo intentó hacer cazador. Pues bueno, en ese año, en 1861, Yuma tenía 19 años. Y de hecho ya estaba prometido a una mujer de la tribu muy hermosa. Esa mujer se llamaba Onawa. Onawa era una mujer muy dedicada, sabía mucho de herbolistería, sabía poquitos hechizos básicos de sanación y era una excelente cocinera, eso sí. Dicen que Onawa cocinaba excelente. Yuma, él muchas veces era el encargado de ir a a los pueblos de la gente blanca a comerciar, de los pocos que aceptaban comercio. Yuma, por lo general, él llevaba lo que era mucha piel de castor, y mucha piel de ciervo, lo cual lo cambiaba por grano, lo cambiaba por arroz, lo cambiaba por muchas cosas. A la persona con la de confianza, a la que le cambiaba las pieles, era el señor Smith. Smith era un apellido muy común en aquellos años en Estados Unidos. Entonces él llegaba con el señor Smith y
hacían trato justo. Hasta eso que el señor Smith nunca intentó verle la cara a Yuma. Muchas veces que no estaba el señor Smith, estaba la hija. La hija se llamaba Russell Smith. Una muchacha también de 20 años, guapísima, hermosísima, blanca, 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 decían, blanca como la nieve. Muchas veces Yuma bromeaba con ella y le decía que ella parecía nieve. Y así practicaban a veces. Lo que no se dio cuenta Yuma es que Russell estaba muy enamorada de él, pero súper enamorada. Lo cual, obviamente, en esos años pues, estaba súper prohibidísimo que hombres blancos y nosotros hiciéramos pues pareja, ¿verdad? Había excepciones, pero eran muy raros. Por lo general, cuando se lograba hacer una unión de dos razas, eran exiliados por ambas partes y vivían solos, ¿va? Entonces, Yuma, él, en su inocencia, ¿va? Porque no éramos malos de corazón nosotros en aquellos tiempos. Siempre buscábamos el lado amable, el lado bueno de todo. Entonces, él pensaba que Russell bromeaba con él en un sentido amistoso. Sino que un día estaban platicando sobre si tenían pareja uno y el otro. Y obviamente Russell le dijo que no. Y cuando le preguntó a Yuma le preguntó sí. O sea, yo estoy prometido a una mujer muy hermosa que se llama Onawa. Cuando le dijo eso le cambió la cara por completo a Russell. Se quedó, o sea, muda. En eso Yuma vio el cambio de gesto de Russell y le preguntó, pues, ¿qué te pasa? No, nada, nada. No le comentó nada. Entonces se despidieron, cada quien se fue por su rumbo. Yuma se fue a otras tiendas a hacer trueque. Russell se quedó en su casa. Cuando regresó Yuma a, a su pueblo, a su asentamiento, se quedó de ver con Onagua y para platicar, para dar la vuelta y estaban platicando de el día en el que iban a hacer la ceremonia de matrimonio. Y sí, pasaron 2 meses, Yuma seguía yendo a cambiar pieles y trayendo, y por fin se unieron Yuma y Onagua. Obviamente fue un evento muy bonito, muy hermoso, celebrado. Varias tribus, incluso de otras naciones latinoamericanas, vinieron. Porque la tribu Apache de Onagua era muy famosa por sus valientes guerreros y sus excelentes médicos o curanderos, se puede decir. Vinieron representantes Cheyennes, Cherokees, vinieron, o sea, representantes. Y sí, fue hermosa la ceremonia y todo el rollo. Se les hizo la bendición del gran espíritu, la bendición de los 4 elementos, todo el rollo. Conforme fueron pasando los meses, Onawa le decía a Yuma que ya ella ya quería tener un bebé y que ya quería tener un hijo o varios hijos, porque se acostumbraba a tener de perdida 3, 4 hijos en las tribus apaches. Obviamente Yuma pues se sentía como el gran espíritu, se sentía todo lo mejor. Pasó el tiempo y nació el primer hijo de Yuma, que le pusieron Tarak.
Tara significa estrella. Y después también, meses después, o sea, bueno, un año después nació la hija de Yuma, que se llama Bli, que Bli significa alta, porque Bli nació y era una niña de este tamaño cuando nació. Al parecer todo era felicidad, todo era armonía entre la casa de Yuma. Y él seguía, ¿verdad? Él seguía cazando, seguía yendo a comercial, pero de vez en cuando se daba sus escapaditas con, con el chamán mayor de la tribu para aprender cosas, ¿verdad? Un invierno, era por el mes de diciembre, creo. Onagua se empezó a poner muy mal. Le empezó a dar mucha fiebre. Mucha fiebre. Eh, los chamanes no podían bajarle la fiebre. Al pasar de los días se enfermó muy grave. El chamán mayor se olía algo turbio. Porque cuando le empezó a leer, a leer los huesos y las pieles, porque esa es una técnica también, leer huesos y leer pedazos de pieles. Le dijo, ¿sabes qué? A mí se me hace que a tu esposa le hicieron algo. Yuma, pues, preocupadísimo, digo, bueno, ¿quién o qué? Lo que más le sorprendió es lo que le dijo el chamán. Le dijo, le hicieron algo, pero no fue uno de nosotros, fue una persona blanca. En ese entonces hablaba muy poco con Russell cuando iba al pueblo a cambiar sus cosas, pero sí notó de que él ya lo trataba muy déspota, muy mal, Russell. Y le empezó a tratar peor cuando le dijo que habían nacido sus hijos. Cuando cuando le mencionó que nació Blee, fue cuando de a tiro ya se empezó a comportar súper horrible Russell con Yuma. Entonces, al decirle el chamán esto a Yuma, Yuma se quedó pensando, digo, bueno, y se propuso investigar. Él tardó como 3 días en saber realmente quién fue. Onagua ya estaba en las últimas porque le decía el chamán, si no sabemos quién le hizo esto a Onagua, no va a sobrevivir. Entonces, ¿se imaginan cómo anduvo Yuma? Apuradísimo, empezó a hacer preguntas medio raras en el pueblo y casualmente en ese pueblo existía una señora rumana que decían que era gitana. Entonces, él asoció, digo, no, pues ha de haber sido esta señora. Llegó al establecimiento donde estaba la señora y llegó muy bravo, eso sí. Llegó súper enojado Yumai diciéndole, o sea, llegó diciendo, ¿por qué le hizo esto a mi esposa? Y, que se quedó bien sacada de onda la señora y le dijo, no, mira, yo no he hecho nada con tu gente, a mí no me interesa hacer tratos con tu gente. Entonces Yuma le empezó a explicar, mire, es que mi esposa le está pasando esto, y nuestro chamán dijo que una persona blanca le hizo un mal. La señora rumana, obviamente pues era migrante, ¿va? Como todos Estados Unidos, se quedó pensando. Eso sí, esa señora odiaba a los indios, pero los toleraba. Entonces le dijo, mira, solamente te voy a decir algo. Yo no fui quien le hizo algo a tu esposa, pero creo saber quién.
Y nada más para que te largues de aquí, porque no te quiero volver a ir a ver, indio, le dijo, te voy a decir quién es. Y aparte porque esa persona me debe mucho dinero. Se quedó, cabrón. Y le dijo, fue la hija del señor Smith. Esta se quedó, digo, Yuma. ¿Cómo? ¿Cómo que Russell? Dice, sí. Yo hace muchos años le estuve enseñando a Russell algunas cositas de brujería. Y yo creo, algo le hiciste tú a esa mocosa que se está cobrando con tu esposa. Y agradece que no se fue con tus hijos, porque tienes 2 hijos. Yuma se quedó. ¿Cómo sabe que tengo 2 hijos? Digo, porque yo soy bruja. Y yo sé. Ve con Russell, pregúntale, alégale o hazle lo que quieras, pero a mí ya no me molestes y lárgate de aquí. Yuma salió enojadísimo y se fue directamente hacia la tienda del señor Smith. Llegó preguntando por Russell. Y sí, obviamente el señor Smith le habló a su hija y le dijo, quiero hablar contigo afuera. Se fueron para afuera y Yuma se controló mucho, dicen. Se controló mucho de no agarrarla y decirle hasta lo que no, y nomás le exigió, le dijo, por favor, deja de hacer lo que estás haciendo a mi esposa. Mi esposa se está muriendo. Yuma pensó que iba a negar todo. Y no. Bien descaradamente le dijo Russell a Yuma, no, no voy a hacer nada. Por mí que tu esposa se muera. Entonces le preguntó Yuma, ¿por qué? O sea, ¿qué te hice? A lo cual esta mujer, con un enojo en la cara y gritándole, le dijo, porque yo te amaba a ti. Yo quería que fueras mi esposo. Imagínense cómo se quedó Yuma. Yuma le rogó, se hincó ante Russell, se hincó. Lo cual es hincarse ante una persona en mi pueblo, es la humillación más grande que podemos tener. Porque nosotros decimos que nadie es tan importante para arrodillarnos. Es por eso que en muchas de nuestras celebraciones, cuando alabamos al Gran Espíritu, lo hacemos de pie. Entonces, se arrodilló Yuma, le pidió, lloró. Le dijo Rosel que no. Y que no lo quería volver a ver. Que puede seguir haciendo tratos con su papá, pero que cuando ella llegue a estar en la tienda, mejor ni se arrime. Yuma se regresó a su pueblo. Onagua estaba ya muy grave, muy, muy grave. Y tenía chiquitita a Blee. Y Tarak pues tenía un año, o casi el año. Entonces imagínense la impotencia de Yuma. Su esposa a punto de morir por una brujería. Más aparte, le iban a dejar 2 niños. Que miren que eso no es mucho problema en mi pueblo, porque después les cuento cómo está el asunto cuando una apache enviuda. Pues pasó lo que tenía que pasar. La pobre Onagua falleció. Falleció a los 12 días de que Yuma fue a hablar con Russell. Toda la tribu entró en duelo. Se hicieron las ceremonias respectivas para que Onagua se uniera al Gran Espíritu. En eso se le acercó el papá de Yuma
y le dijo, hijo, ¿qué vas a hacer? Porque le contó a todos, Yuma les contó a todos lo que había pasado y por qué había fallecido Nahua. Les dijo, padre, no sé, pero tengo que hacer algo, pero no puedo ir a quitarle la vida a Russell. Que en aquellos tiempos era muy común, eso, de que ojo por ojo y diente por diente. Era muy común. Si tú te echas a un pariente mío, yo voy y me descuento uno tuyo. Y se respetaba. Pero, decía Yuma, no puedo ir a cobrar venganza de Onagua porque me voy a echar a todo el pueblo encima, a lo mejor. Y perdamos el comercio que tenemos ahorita con ellos, que es muy importante. Entonces le dice su padre, tú has estudiado mucho con el chamán de aquí. ¿Por qué no dices que te ayude? Ojo por ojo. Yuma se sintió un poquito más consolado. Y después de los días correspondientes a los funerales de Onawa, dejó encargados a sus hijos, a Bli y a Taraka. Los dejó encargados con su madre. Y se fue con el chamán. El chamán se llamaba Elan. Obviamente llegó y le platicó más detalladamente cómo estuvo el asunto y el chamán Elan le dijo, ¿ok? Dijo, mira, nosotros no acostumbramos a utilizar nuestra magia para dañar personas. De hecho, está casi prohibido. No está prohibido, pero sí muy penado. Pero lo que le hicieron a un agua no tiene por qué quedarse así. Vamos a cobrarnos. Y le dijo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Le dice Elan, le dice, mira hijo, hay un ritual de nosotros, los Ni, o Ani, como quieran decirle a los apaches, en donde invocamos a las fuerzas del mal, que tú sabes que nosotros evitamos todo eso. Vamos a invocar a las fuerzas del mal para que cobren venganza por la muerte de Onawa. Es muy peligroso, tú vas a tener que participar, así que dime si quieres o no. Yuma dijo que sí. Dijo sí. Él quiere cobrar venganza por la muerte de su esposa y, y por haber dejado a sus hijos abandonados. ¿Ok? Le dijo Elan a Yuma, le dijo, mira, ven tal día. Eran como 18 días después porque necesitaban hacerlo en un día en especial. No me acuerdo qué día era, pero es una fecha importante para nosotros. Ahorita no me acuerdo cuál es. Dice, ven ese día y vamos a empezar. Vamos a necesitar que tu padre también, el jefe, esté presente y vamos a juntar a todos los chamanes. Aparte de eso, algo que no se esperaba Yuma es que él conocía mucho a los chamanes cherokees, que estaban muy lejos, pero mandó traer a sus grandes amigos chamanes cherokee. Llegaron, llegaron como a los 10 días. Este golpe iba a ser un golpe fuerte, porque iban a cobrar venganza. Se prepararon todo, llegó el día, en la noche, se prepararon para hacer el ritual, empezaron a invocar a los espíritus guardianes, los invocaron pero no para pedirles el favor, los invocaron para pedirles disculpas
Porque los espíritus guardianes son los del bien. Entonces, en este ritual se les pide perdón por lo que van a hacer, porque va en contra de las enseñanzas. Pero les dijeron, va a ser por venganza, porque uno de nuestro pueblo fue muerto por una persona que utilizó magia negra del continente blanco. Prepararon todo, hicieron el ritual, se invocó a los espíritus oscuros y pidieron una venganza súper cruel. Pidieron una venganza que sufriera. Acabó el ritual y todo quedó tranquilo. Empezaron a pasar los días. Yuma seguía yendo a- al pueblo y veía a Russell, la veía de lejos, pero sí empezó a notar ciertas cositas. Russell empezaba a caminar un poco chueco. Él notaba algo y por muchos días la estuvo espiando, la estuvo espiando. Cada semana Russell se veía muy demacrada. El blanco de su piel que tenía, que parecía nieve, como le decía Yuma, se le empezó a poner gris la piel. Un día llegó a la tienda a cambiar sus pieles, llegó con el señor Smith y preguntó por Russell. Dijo, oiga, señor, ¿y su hija? No, pues el señor Smith le dijo, mire, no sé qué tiene mi hija, pero está muy enferma y ningún médico sabe qué hacer. Y, y también mandamos traer a la bruja que vive aquí y dijo que no sabe. Lo cual yo digo que sí sabía la señora, nomás que por venganza no le quiso decir nada. Al cabo de 40 días, Russell falleció. Pero ahí les voy a contar cómo falleció. Porque le contó el señor Smith a Yuma. Le dijo el señor Smith, se le empezó a poner la piel gris. Los dientes se le cayeron. Su hermoso pelo que tenía se le cayó todo. Nomás tenía mechoncitos así, bien poquitos. Está calva casi. Sus pies, por alguna razón, se le enchuecaron hacia adentro. Así estilo Sambo, los ambos. La bonita voz que tenía Russell le cambió una voz horrible. Cuando tosía, Russell, ella tosía líquidos negros a veces. Hasta que llegó el punto en que ya no se pudo levantar de la cama. Y estando en la cama, al bañarla nosotros, le empezamos a ver rasguños, pero eran rasguños muy gruesos, como de un animal. Y hasta que por fin falleció, que falleció gritando mucho, de mucho dolor, que tenía mucho dolor, y falleció. Cuando se enteró de esto, Yuma, que ya por fin había fallecido Russell, no sintió ni lástima ni remordimiento de conciencia, no. Sintió mucha satisfacción, porque por fin Onagua fue vengada. Digan lo que digan, nadie merece perder la vida por un caprichito. Si Rosel estuvo enamorada de Yuma, le debió haber dicho desde el principio. Y si le hubiera dicho que no, no haber tomado represalias. Esto nos muestra de que nosotros los indios apaches somos un pueblo tranquilo, pero cuando está en juego nuestra familia,
o le hacen algo a un miembro de nuestra familia, tomamos represalias y muy, muy feas, muy horribles. Esta historia me la contó un tío mío, Apache, que es hermano de Papache. Y él me dijo, mire hijo, no sé por qué el hombre blanco siempre nos quiso tratar como su pertenencia, a tal grado de querer obligar a una persona a que se casara con ellos. ¿Cómo viene la historia, amigos? ¿Les gustó la historia? Como les dije de un principio, esta historia no la van a encontrar en ningún libro de historias nativoamericanas, en ninguno. Que son historias que se comparten de voz en voz. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hizo bien Yuma en cobrar venganza por su esposa Onawa? Yo como miembro de la comunidad y ser descendientes de todos ellos, tal vez yo hubiera hecho lo mismo en ese entonces, en esos años. Porque estamos hablando de 1860, 61. Pero déjame en los comentarios qué te pareció la historia o dime qué hubieras hecho tú en el lugar de Yuma. Si te gustó el video, amigo, déjame tu me gusta y pásate por el canal, que de seguro vas a encontrar historias que te van a interesar. A lo mejor no de miedo, pero sí un poquito paranormales y muy interesantes. Se despide de ustedes su amigo René, de Miedo en Línea. Pásensela bonito, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de a qué horas vean este video. Y que el gran espíritu me los bendiga y me los cuide a todos. Hasta la próxima, amigos.